Vamos a tomar contacto con Nivaldo Mochati desde nuestro medio asociado Radio Bio Bio para analizar este tema. ¿Qué tal, Nivaldo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Este es un caso que seguramente va a causar mucha polémica porque tiene ingredientes muy particulares. Estamos hablando de un sacerdote muy conocido, vinculado a las esferas de poder. John O'Reilly es un sacerdote que por la congregación a la que pertenece, Legionarios de Cristo, está vinculado a grupos de poder, a grupos económicos y también políticos, gente de derecha, vinculada al gobierno en este caso, vinculada al gran empresariado, porque los Legionarios de Cristo es una congregación que se puso en mente, se puso como tarea evangelizar, entre comillas, evangelizar al vértice de la sociedad, vale decir, a los poderosos para desde ahí influir al resto. ¿Es O'Reilly culpable o inocente? Eso tendrá que determinarlo los procedimientos judiciales, tanto canónicos como la justicia civil, y por lo tanto, mientras tanto, hay que asumir que es inocente. La presunción de inocencia tiene que correr sobre este caso, independientemente de que en relación a los Legionarios de Cristo pesa una historia negra de la congregación que hace que inmediatamente se alimente la sospecha, porque estamos hablando de una congregación fundada por un criminal, esa es la palabra exacta para definir a Marcial Maciel, el mexicano que fundó esta congregación, que abusaba en su entorno de seminarista, que tuvo una mujer con la cual tuvo una hija, y además, ojo con esto, abusaba de otros dos hijos que tenía esa mujer con la cual él se emparejó. Un criminal, un verdadero psicópata. Y la pregunta es si un fundador de un estamento tiene esas características. Bueno, ¿de qué manera irradia y genera que en esa institución no haya prácticas torcidas? Hay aproximadamente unos 5 o 6 sacerdotes legionarios de Cristo que están siendo investigados por el Vaticano. Está todo el escándalo del supuesto encubrimiento, a mi juicio, indesmentible encubrimiento del entorno más cercano, Marcial Maciel, respecto a sus prácticas, y por lo tanto la congregación, los Legionarios de Cristo, está bajo esa sombra, la sombra de su fundador, y esto inevitablemente hace que se establezca una relación con John O'Reilly, con el Colegio Cumbres, que es de los Legionarios de Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que como la práctica del Vaticano históricamente fue la de encubrir, particularmente durante el papado anterior, el Papa Wojtyla, cercano a los Legionarios de Cristo, nada hizo respecto a las denuncias que hubo contra los legionarios. Un hecho distinto, una actitud distinta fue la que asumió el actual Papa, el Papa Ratzinger, y por lo tanto uno podría decir, bueno, estamos ante una situación compleja donde hay que presumir la inocencia de O'Reilly, a pesar de que hay un antecedente de una congregación que durante muchos años vivió en la oscuridad, por así decirlo. Yo quiero detenerme también en que aquí ha ocurrido un fenómeno muy interesante, que tiene que ver con este caso O'Reilly, que tiene que ver con lo ocurrido con Christian Precht y otros sacerdotes. La Iglesia y los curas han dejado de ser intocables. Lo fueron durante mucho tiempo en nuestra sociedad y en otras sociedades, en la sociedad occidental en particular, en otros países, pero particularmente en Chile. Bueno, eso se acabó, y probablemente lo que ha ocurrido es que la Iglesia ha ido detrás de lo que la opinión pública o la ciudadanía o la sociedad avisora. Mira la Iglesia. Y uno podrá decir que los pasos que se han dado son importantes. Por ejemplo, el que haya sido apartado O'Reilly de toda actividad no es porque el Colegio Cumbre lo haya decidido, es porque hay una indicación vaticana expresa de Ratzinger diciendo que en el caso de un cura acusado de abuso, inmediatamente tiene que ser apartado de todas sus funciones y debe ser aislado. ¿Eso es positivo? Sí. ¿Ha sido tardío? Absolutamente. La Iglesia sigue yendo detrás de lo que ha ocurrido, y particularmente sobre la Iglesia Católica pesa. Estamos hablando de la jerarquía de la Iglesia, no de la feligresía. En la jerarquía de la Iglesia todavía pesa, y va a pesar durante mucho tiempo, una actitud displicente y a mi juicio encubridora de los abusos de tantos sacerdotes que se han ido ventilando. Y es muy importante lo ocurrido en Estados Unidos el día martes, cuando tenemos un obispo de 61 años que ha sido condenado por encubrimiento, no por abusos sexuales, por haber encubierto a sacerdotes pederastas. Quizás los Estados Unidos, como en algún momento marcó lo que fueron las denuncias contra sacerdotes católicos, tal vez lo ocurrido el martes en Estados Unidos también abra una nueva puerta, que es la indagatoria y la acusación, incluso penal, de parte de la jerarquía que encubrió a sacerdotes que abusaron de menores. Claro, eso podría sentar de alguna manera, como tú decías, un precedente, digamos, y podría de alguna manera quizás disuadir a aquellas autoridades eclesiásticas que han actuado de esa manera, y quizás ahora con estos hechos en Estados Unidos a la vista pueden reaccionar de distinta manera, ¿no? Podrían ahora tratar de transparentar o ventilar un poco algunas situaciones que pueden estar encubriendo eventualmente.
Y además hay un dato anexo. Piensa tú que en el caso de los abusos sexuales contra menores, independientemente que sean sacerdotes o no, hay una fuerte corriente a nivel mundial y también en Chile, algunos parlamentarios lo están pidiendo, de que sean declarados crímenes imprescriptibles. Vale decir que si eso llegase a ocurrir, nos podríamos encontrar ante la situación de que independientemente del tiempo pasado, esas personas podrían ser llevadas ante los tribunales de justicia. Tal como los casos de violación a los derechos humanos, por ejemplo. Exactamente, crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Nivaldo, muchísimas gracias por este despacho con este interesante tema que va a estar, por cierto, en la palestra durante un buen tiempo. Gracias. Que estés bien, chao. Chao.